Mi familia me humilló en su celebración, llamándome invitada limitada. No discutí, solo envié un texto: cancélalo todo. 30 minutos después, desearon jamás haberse burlado de mí. Mi nombre es Olivia Parker. Tengo 32 años, nací y crecí en Phoenix, Arizona, y dirijo una pequeña agencia de marketing. La semana pasada, mi padre me llamó, su voz, cálida y orgullosa. Ven temprano, te celebraremos. Mi corazón dio un vuelco. Estaban organizando una cena en un resort de lujo para celebrar mi ascenso a directora. Me puse mi mejor vestido, pensando, quizás por fin me ven. Entré en el resplandeciente salón de baile, lleno de invitados. Un camarero me entregó una etiqueta con mi nombre. La miré: invitada limitada. Se me encogió el estómago. Mi hermano se inclinó y susurró bruscamente: eso significa que no hay comida, solo bebidas. Mi madre se echó a reír como si fuera la cosa más divertida del mundo. Mi hermano sonrió con suficiencia lentamente, bebiendo su vino. Me quedé helada, la habitación girando a mi alrededor. Me invitaron a celebrar, pero me convirtieron en una invitada de segunda en mi propia fiesta. No grité. No lloré. Saqué mi teléfono con mano firme y tecleé: cancela todo inmediatamente. 30 minutos después, sus teléfonos se iluminaron con un aluvión de notificaciones. Los rostros palidecieron. La risa de mi madre se apagó. Desearon que esas palabras nunca se hubieran dicho. Al crecer en Phoenix, pensaba que la familia significaba sacrificio. Durante años, cargué con el peso de sus necesidades, creyendo que así me ganaría su respeto. Mi agencia de marketing, construida desde cero con noches en vela y un esfuerzo incesante, se convirtió en su muleta. Mi padre, Richard, mi madre, Susan, y mi hermano, Ethan, vieron mi éxito como su fondo personal, no como mi logro. Empezó de forma bastante inocente. Ethan perdió su trabajo otra vez, su voz temblorosa por teléfono. Solo necesito un poco de ayuda con el alquiler, dijo. Le envié $3,000 para mantener su apartamento en Tempe. Luego, la cirugía de rodilla de mamá la dejó con facturas médicas. ¿Te va tan bien?, arrullaba ella, su sonrisa demasiado ensayada. $5,000 saldaron su deuda. Papá era más audaz. Llamaba para hablar de proyectos de negocios o reparaciones de coches, sin dar explicaciones. $8,000 aquí, $10,000 allá. Creé una cuenta de empresa para ellos para agilizar las cosas, pensando que nos mantendría organizados. En lugar de eso, la trataron como una cartera abierta. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que crecí oyendo, especialmente de mi abuela, Eleanor. Pero su gratitud nunca llegó. Ethan usó mi dinero para una nueva consola de juegos, no para el alquiler. Mamá reservó un viaje a un spa de lujo, llamándolo autocuidado. Los proyectos de papá financiaron fines de semana de golf, no negocios. Mi contable lo señaló: $50,000 gastados en 3 años. Los estás consintiendo, me advirtió. La ignoré, aferrándome a la esperanza de que cambiaran. Nunca elogiaron mi trabajo. Conseguir clientes importantes, hacerme un nombre en el mundo del marketing de Phoenix. Nada de eso les importaba. Cuando me ascendieron a directora, esperé una llamada, un mensaje de texto, cualquier cosa. Silencio. La abuela Eleanor envió una tarjeta, pero pareció algo de última hora. Mi amiga Sofía lo vio claro. No te valoran, dijo, sus palabras calando hondo. No quería admitir que tenía razón. Entonces papá llamó, su voz inusualmente cálida. Estamos organizando una cena para celebrar tu ascenso, dijo. Ven temprano. Te honraremos. Mi corazón dio un salto. Después de años de dar, ¿finalmente me estaban viendo? Nos imaginé en el resort, brindando por mi éxito, riendo como una familia de verdad. Por una vez, me sentiría querida, no utilizada. Pero la duda se coló. El tono de papá recordaba a sus antiguas peticiones de préstamo. Suave, calculado. Ethan había estado enviando mensajes sobre mi bono, pescando detalles. Mamá mencionó un coche nuevo que necesitaba.
Incluso la abuela Eleanor pidió ayuda con la factura de su teléfono, su voz suave pero expectante. La advertencia de Sofía resonó más fuerte. Te están manipulando. Lo dejé de lado, desesperada por creer en ellos. Pero la cuenta de la empresa contaba otra historia. Retiros recientes. $2,000 para una emergencia, dicen. 4.000 para los costos médicos de mamá, sin recibos. Estaban gastando mi dinero como si fuera suyo, sin hacer preguntas. Me sentí tonta por haberlo permitido. Sofía me instó a poner límites, pero yo seguía esperando que pararan. Esa cena parecía un punto de inflexión. Quizás demostrarían que me equivocaba, que les importaba. O quizás Sofía tenía razón, y era otra trampa. Mientras me preparaba para la noche, se me revolvió el estómago. Había pasado años financiando sus vidas, pensando que nos acercaría. En cambio, recibí silencio y excusas. Conduciendo hacia el resort, me preparé. Fuera lo que fuera que hubieran planeado, ya no sería su felpudo. Esa noche lo cambiaría todo. Llegué al resort en Phoenix con una mezcla de esperanza e inquietud. El salón de baile brillaba con candelabros de cristal, lleno del tintineo de copas y la charla de los colegas de mi padre. Me había puesto mi vestido negro favorito, pensando que esta cena finalmente sería sobre mí. Mi ascenso a directora merecía una celebración, ¿no? Pero al cruzar la entrada, un camarero me entregó una etiqueta con mi nombre. La miré. Invitada limitada. Sentí una opresión en el pecho. Escaneé la habitación. Mi madre, Susan, estaba junto a la mesa principal, su risa resonando mientras charlaba con un invitado. Mi hermano Ethan estaba apoyado en la barra, bebiendo algo, sus ojos dirigiéndose hacia mí con una sonrisa burlona. Mi padre Richard estaba saludando a la gente cerca, su rostro neutral, como si no se hubiera dado cuenta de que había entrado. Me puse la etiqueta en el vestido, mis dedos temblaban. Invitada limitada. En mi propia celebración. Ethan se acercó con aire despreocupado, su voz baja y burlona. No hay comida para ti, susurró, señalando la etiqueta. Solo bebidas. Mamá se giró, me miró y soltó una carcajada sonora, tapándose la boca como si fuera una broma. Los invitados cercanos miraron, algunos riendo, otros confundidos. Papá ni siquiera levantó la vista, demasiado ocupado haciendo contactos. Me ardía la cara. Esto no era una celebración. Era una trampa. Me habían invitado para humillarme, para recordarme que solo era su cartera. Me deslicé en un asiento al borde de la mesa, con el corazón acelerado. La habitación parecía más pequeña, las risas más agudas. Saqué mi teléfono y le escribí a mi amiga Sofía. Me han dado una etiqueta de invitada limitada. Sin comida. He terminado. Su respuesta llegó rápido. Cierra la cuenta ahora. Llevaba meses advirtiéndome sobre su codicia, cómo usaban los fondos de mi empresa para sus vidas. Yo había dudado, pero no esta noche. Abrí la aplicación del banco, mis manos firmes a pesar del caos en mi pecho. La cuenta de la empresa, mi cuenta, la que habían estado vaciando durante años, todavía estaba vinculada a sus nombres. Alquiler, facturas médicas, los viajes de golf de papá. Todo salía de allí. Me desplacé hasta la configuración de administrador. Con un solo toque podía bloquearlos. Mi pulgar se cernía sobre el botón. Mamá se rió de nuevo, señalando mi etiqueta mientras le susurraba a un invitado. Ethan levantó su copa, su sonrisa burlona. Papá finalmente me miró, sus ojos fríos como si yo fuera una ocurrencia tardía. Pulsé desactivar. Apareció una confirmación. Acceso a la cuenta cancelado para todos los usuarios secundarios. Pulsé confirmar. Mi rostro tranquilo, casi inexpresivo. El camarero trajo aperitivos a la mesa, pero no los toqué. Bebí un sorbo de agua, observando la sala. No tenían ni idea de lo que acababa de hacer. Pasaron unos minutos, quizás 10, quizás 15. Entonces el teléfono de Ethan vibró. Frunció el ceño, deslizando el dedo por la pantalla. El teléfono de mamá se iluminó a continuación, su risa se detuvo en seco.
Tocó el brazo de papá, mostrándole su pantalla, sus rostros se tensaron, sus ojos se dirigieron a mí. Mantuve la mirada en mi vaso, mi expresión sin cambios. La cuenta en la que habían confiado se había ido. No más viajes gratis. Papá se acercó, su voz baja pero cortante. ¿Qué es esto, Olivia?, preguntó, levantando su teléfono. Me encogí de hombros, mi voz tranquila. Revisa tus notificaciones. Él me miró fijamente, apretando la mandíbula, pero no me inmuté. Mamá se acercó, su sonrisa desaparecida, reemplazada por un ceño fruncido. Estás siendo dramática, siseó. Ethan se unió a ellos, su voz más alta. No puedes simplemente cortarnos el grifo así. Me levanté, alisando mi vestido. Gracias por las bebidas, dije, mi tono frío. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sus voces desvaneciéndose detrás de mí. El brillo del salón de baile se sentía distante ahora, como si perteneciera a la vida de otra persona. Lo que sucedió a continuación los golpearía aún más fuerte. 30 minutos después, el teléfono de Ethan sonó. Lo miró, su habitual sonrisa burlona desapareciendo. Sus dedos se deslizaron por la pantalla, su ceño frunciéndose mientras leía el correo electrónico, acceso a la cuenta de la empresa cancelado. Levantó la vista, sus ojos clavados en los míos, el pánico asomando en su expresión. ¿Qué es esto?, murmuró, su voz cortante. Bebí un sorbo de agua, mi mirada firme, sin revelar nada. El teléfono de mamá se iluminó a continuación. Lo cogió, su charla con un invitado se detuvo abruptamente. Su rostro palideció mientras leía la misma notificación. Le dio un codazo a papá, su voz baja pero urgente. Richard, revisa tu correo. Él sacó su teléfono, su mandíbula se tensó mientras el mensaje calaba. El ruido de la sala pareció desvanecerse mientras se giraban hacia mí, sus miradas pesadas de acusación. Papá se acercó primero, su voz controlada pero con un filo de ira. Olivia, explica esto, dijo, levantando su teléfono. Me recliné, mi tono frío. ¿Viste el correo electrónico? Mamá se adelantó, sus ojos ardían. Esto es absurdo, espetó. No puedes simplemente excluirnos. Sus palabras atrajeron miradas curiosas de los invitados cercanos, que se movieron en sus asientos. El pánico de Ethan estalló. Tengo deudas, Olivia, dijo, su voz elevándose. Deudas que no puedo cubrir sin ese dinero. Le temblaban las manos, traicionando su habitual confianza. Ladeé la cabeza, mi voz firme. No deberías haber contado conmigo para siempre. Su rostro se sonrojó, y capté un destello de culpa. Quizás había estado ocultando algo más grande. No pregunté. La voz de mamá se hizo más fuerte, su ira desbordándose. Eres una desagradecida, dijo, señalándome. Después de todo lo que hemos hecho. Levanté una ceja, la ironía casi divertida. Todo lo que habían hecho era tomar mi dinero, mi confianza, mi paciencia. Papá se acercó más, su tono cortante. Deshazlo, Olivia. Ahora. Me levanté, sacudiéndome el vestido, mi corazón tranquilo a pesar de sus miradas. Gracias por las bebidas, dije, mi voz suave, casi educada. Me di la vuelta y salí, mis tacones resonando en el suelo pulido. Sus voces, las acusaciones de mamá, las protestas de Ethan, las exigencias de papá, se desvanecieron detrás de mí. Salí a la cálida noche de Phoenix, las luces del resort encogiéndose mientras llegaba a mi coche. Habían construido sus vidas con mi dinero y ahora se enfrentarían a la realidad sin él. Arranqué el motor, el zumbido me ancló. Por primera vez, me sentí liberada. Pero aún no habían terminado conmigo. 3 días después, aparecieron en mi puerta. Mi pequeño apartamento en Phoenix, normalmente mi santuario, se sintió abarrotado en el momento en que papá, mamá y Ethan entraron. Sus rostros estaban tensos de ira, sus voces ya agudas antes de que pudiera ofrecerles un asiento. Me quedé en la sala de estar, con los brazos cruzados, preparándome para la tormenta. Papá habló primero, su tono cargado de reproche. Has ido demasiado lejos, Olivia, dijo, paseando cerca de mi sofá. Cortarnos el grifo así.
En tu propia celebración, le devolví la mirada, impávida. Me invitasteis para humillarme, dije, mi voz tranquila. Simplemente os devolví el favor. Mamá intervino, sus ojos brillando. Estás exagerando, dijo, gesticulando salvajemente. Estábamos bromeando con esa etiqueta. No tenías por qué arruinarlo todo. Negué con la cabeza, sus palabras sonando huecas. Bromeando. Su risa en el resort no había parecido una broma. Se sintió como una cuchillada. Ethan se apoyó en la pared, su habitual bravuconería desaparecida. Me has fastidiado, dijo, su voz baja pero temblorosa. Necesitaba esa cuenta. Ladeé la cabeza, curiosa. ¿La necesitabas para qué, Ethan?, pregunté. ¿Los $5,000 que te envié para el alquiler o lo extra que sacaste sin preguntar? Sus ojos se desviaron y yo insistí. Cubrí las facturas médicas de mamá, $3,000 para su cirugía. Las reparaciones del coche de papá, las vacaciones, todo. ¿Qué hiciste con el resto? Se movió, con la mandíbula apretada. No es así, murmuró, pero su voz se quebró. Me acerqué, mi paciencia agotándose. ¿Entonces qué fue?, exigí. Papá intervino, su voz cortante. Deja de interrogarlo, Olivia. Somos familia. Me reí, una risa corta y amarga. La familia no me trata como a un cajero automático. El rostro de mamá se crispó. Siempre has sido dramática, dijo, cruzándose de brazos. Te criamos, te lo dimos todo. Nos lo debes. La miré, atónita por su audacia. ¿Qué os debo?, dije, mi voz elevándose. Pagué vuestras facturas, mamá. Mantuve el apartamento de Ethan. Financié los sueños de papá. Os di $50,000 en 3 años. ¿Qué recibí a cambio? Una etiqueta de invitada limitada y vuestras risas. La cabeza de Ethan se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos. No era solo el alquiler, soltó, su voz desesperada. Yo usé parte del dinero para inversiones. Acciones, criptomonedas, cosas así. Se me encogió el estómago, pero no de sorpresa. La ira surgió en su lugar. ¿Tomaste el dinero de mi empresa para tus apuestas?, pregunté, mi voz baja, peligrosa. Asintió, evitando mi mirada. Pensé que lo recuperaría, dijo. Devolvértelo. Apreté los puños, mi corazón latiendo con fuerza. Todos esos años había pensado que estaba luchando, no conspirando. Me mentiste, dije, cada palabra afilada. Todos lo hicisteis. Mamá abrió la boca, pero la interrumpí. No más, dije, mi voz firme. He terminado. No más dinero, no más favores, no más excusas. El rostro de papá se ensombreció. Te arrepentirás de esto, dijo, su tono frío. Somos tu familia. Fui a la puerta, manteniéndola abierta. La familia se respeta, dije. Vosotros nunca lo hicisteis. Dudaron, su ira desvaneciéndose en inquietud. Ethan murmuró algo, pero no lo escuché. Mamá me fulminó con la mirada, pero sus pasos vacilaron. Papá salió el último, su silencio más pesado que sus palabras. Cerré la puerta, el cerrojo haciendo clic con un aire definitivo. Su traición no era nueva, pero sus mentiras eran más claras ahora. Pasaron las semanas y el silencio de mi familia se sentía como una trampa. Estaba en mi escritorio en Phoenix trabajando en una nueva campaña para mi agencia de publicidad cuando mi teléfono vibró con una notificación. Apareció una publicación de Ethan en Facebook. Sus palabras afiladas: algunas personas consiguen un poco de éxito y se vuelven egoístas. Desagradecidas. Se me revolvió el estómago. Me había etiquetado, asegurándose de que todos lo vieran. Revisé los comentarios. Mamá había compartido la publicación, añadiendo un emoji llorando y un vago «qué decepción». Papá se unió con un comentario: nunca pensé que mi propia hija nos traicionaría. Me temblaban las manos mientras leía el ataque público, que dolía más que sus palabras en mi apartamento.
amigos, vecinos, incluso primos lejanos le daban al me gusta y comentaban, algunos añadiendo sus propias pullas. Me sentí expuesta. Mi nombre arrastrado por sus mentiras. Abrí Twitter, ahora X, y encontré más. Ethan había publicado de nuevo, llamándome una vendida codiciosa que abandonó a su familia. Mamá lo retuiteó, su biografía todavía presumiendo de ser una mamá orgullosa. La ironía era amarga. Papá no publicó, pero sus me gusta en los tweets de Ethan eran suficientes. Me estaban pintando como la villana, retorciendo la historia para ocultar su codicia. Me recliné, mi corazón acelerado, la pantalla borrosa mientras la ira se mezclaba con el dolor. Entonces mi teléfono sonó. Era Sofía, mi amiga, que había visto a través de sus juegos desde el principio. Olivia, revisa tu correo electrónico, dijo, su voz urgente. Un cliente me avisó. Ethan ha estado hablando con tu competencia. Abrí mi bandeja de entrada, mi pulso disparado. Un correo electrónico de un colega mencionaba rumores de que Ethan se había puesto en contacto con una agencia rival, ofreciendo detalles sobre mi próximo proyecto, una nueva campaña publicitaria que había estado presentando durante meses. Había intentado filtrar mi lista de clientes, mis estrategias, cualquier cosa para sabotearme. Me sentí enferma, pero no sorprendida. La traición de Ethan en mi apartamento, admitiendo que había usado mi dinero para sus inversiones, había mostrado su verdadera cara. Esto era simplemente más audaz, más feo. Entré en el servidor de mi agencia, mis dedos volando mientras cambiaba cada contraseña y restringía el acceso a archivos sensibles. Años de trabajo, noches en vela y grandes sueños estaban ligados a ese proyecto. No iba a dejar que lo destruyera. Sofía se quedó al teléfono, su voz firme. Tienes que protegerte, Olivia. Legalmente. Asentí, aunque no podía verme. Lo sé, dije, mi voz tensa. Llamé a una abogada con la que había trabajado en contratos, explicándole todo, las publicaciones de Ethan, los rumores, el intento de sabotaje. Fue directa. Esto podría ser difamación y una violación de la confidencialidad. Empieza a documentar. Pasé horas haciendo capturas de pantalla de sus publicaciones, guardando correos electrónicos, construyendo un caso. Se sentía como armarme para una guerra que no quería. Por la noche, mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de colegas y clientes preguntando por las publicaciones. Algunos creyeron las mentiras de Ethan, otros solo querían chismes. Redacté una breve declaración para las redes sociales de mi agencia, mi enfoque sigue siendo ofrecer un gran trabajo a mis clientes. Gracias por vuestro apoyo. Era neutral, profesional, pero por dentro estaba furiosa. Me habían quitado mi dinero, mi confianza, y ahora venían por mi reputación. Me quedé mirando la última publicación de Ethan, sus palabras como un puñetazo. Se cree demasiado buena para nosotros. Quería responder, enumerar cada dólar que les había dado, cada mentira que habían contado. Pero no lo hice. Cerré la aplicación, mi resolución endureciéndose. Querían pelear, pero yo pelearía de manera más inteligente, a través de mi trabajo, mi éxito y la ley si era necesario. Su traición era pública ahora, pero no me rompería. Sin embargo, lo intentarían una última vez. Acepté reunirme con ellos una última vez. La cafetería en Phoenix era pequeña, con mesas desconchadas y olor a cebolla frita en el aire. La elegí por su sencillez. Sin candelabros, sin pretensiones, solo un lugar para terminar esto. Llegué temprano, ocupando un reservado en una esquina, mi café enfriándose mientras esperaba a papá, mamá, Ethan y a mi abuela Eleanor, que había insistido en venir. Entraron juntos, sus rostros una mezcla de determinación e inquietud. Papá se deslizó primero en el reservado, su postura rígida. Necesitamos hablar, Olivia, dijo, su voz baja como si me estuviera ofreciendo un trato. Me recliné, mi expresión neutral. Estoy aquí, dije, bebiendo mi café. Mamá habló a continuación, su tono más suave que en mi apartamento. Podemos superar esto, dijo, sus manos fuertemente entrelazadas. Somos tu familia, no queremos perderte. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado para sonar sincera. Dejé mi taza, mis ojos firmes.
No os importó la familia cuando compartisteis las publicaciones de Ethan, dije. Su rostro se sonrojó, pero no respondió. Ethan se inclinó hacia adelante, su voz cortante. Nos estás haciendo quedar mal, dijo, entrecerrando los ojos. Nos cortaste el grifo y ahora todos piensan que nosotros somos el problema. Ladeé la cabeza, casi divertida. Me llamaste egoísta en Facebook, dije. Intentaste sabotear mi negocio. ¿Quién está haciendo quedar mal a quién? Se movió, con la mandíbula apretada, pero no lo negó. La abuela Eleanor, que había estado en silencio, buscó mi hand. Sus dedos estaban cálidos, temblando ligeramente. Olivia, dijo, su voz suave pero firme, la familia se trata de perdón. Hemos cometido errores, pero estamos aquí para arreglar esto. No tires por la borda lo que importa. Sus ojos, surcados por la edad, contenían una súplica que no había esperado. Por un momento, vacilé, el peso de sus palabras tirando de mí. Luego recordé todo, la etiqueta de invitada limitada en el resort, los $50,000 que se habían llevado, las mentiras de Ethan sobre sus inversiones, sus publicaciones llamándome desagradecida, codiciosa, una vendida. La abuela no había estado allí para la mayor parte, pero había escuchado su versión, retorcida, incompleta. Retiré mi mano, mi voz firme. La familia no se utiliza, dije. Todos me tratasteis como un banco, no como una hija, no como una hermana. El rostro de papá se endureció. Estás siendo terca, dijo, su tono cortante. Te criamos, te lo dimos todo. Me reí, una risa corta y fría. Me criasteis para pagar vuestras facturas, dije. He terminado de ser vuestra red de seguridad. Los ojos de mamá se abrieron, su voz elevándose. No puedes simplemente alejarte de nosotros, dijo. Somos tu sangre. Me levanté, saqué $20 de mi cartera y los puse sobre la mesa, suficiente para mi café y una propina. Esto es lo último que voy a cubrir, dije, mi voz calmada pero final. Ya habéis tomado suficiente. Ethan empezó a hablar, pero lo corté con una mirada. Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas, pero no podía quedarme por ella. Ya no. Salí, la campanilla de la cafetería tintineando detrás de mí. El aire de la tarde era cálido, el horizonte de Phoenix brillando débilmente. Habían intentado arrastrarme de vuelta, pero yo estaba libre de su peso. Construiría mi propio futuro ahora. Meses después, encontré paz en la rutina. Mi apartamento de Phoenix, una vez un campo de batalla, era ahora un espacio tranquilo donde podía concentrarme. Mi agencia de publicidad prosperaba. La nueva campaña que había protegido, ahora ganando clientes a diestra y siniestra. Pasaba mis mañanas dibujando ideas, mis tardes reuniéndome con socios, mi vida finalmente mía. Oí hablar de mi familia a través de susurros, viejos amigos, contactos mutuos, el tipo de noticias que viajan sin invitación. Ethan había perdido su trabajo. Sus deudas, las que había ocultado detrás de mi dinero, lo habían alcanzado. Lo habían despedido después de faltar demasiados días persiguiendo inversiones fallidas. Sentí una punzada, pero no era culpa. Era el peso de saber que había hecho bien en alejarme. Mamá y papá se enfrentaron a su propio ajuste de cuentas. Habían perdido su casa, incapaces de seguir el ritmo de los pagos una vez que mi apoyo se detuvo. Se habían mudado a un pequeño alquiler, su estilo de vida encogiéndose para adaptarse a su realidad. No me alegré de su lucha, pero tampoco sentí pena por ellos. Habían construido sus vidas con mi dinero, y ahora estaban aprendiendo a mantenerse sin él. La abuela Eleanor me envió un mensaje una tarde. Era corto, sus palabras cuidadosas. Lo siento, Olivia. No vi cuánto te quitaron. Lo leí, mi pulgar flotando sobre el botón de respuesta. Su voz en la cafetería, suplicando por la familia, resonaba en mi mente, pero no pude responder. Todavía no. Quizás nunca. Dejé el teléfono. El silencio, una elección que me había ganado. Sofía se convirtió en mi ancla. Nos reuníamos para tomar café semanalmente. Su risa, un recordatorio de lo que se sentía el apoyo real. Había estado allí a través de las publicaciones, la traición, la lucha por proteger mi trabajo.
Eres más fuerte por ello, me dijo una vez, sus ojos brillantes. Asentí, creyéndola. El éxito de mi agencia no era solo suerte. Eran años de determinación, ahora liberada de sus exigencias. Mirando hacia atrás, vi el costo de su codicia. Se habían llevado $50,000, mi confianza, mi tiempo. Se habían burlado de mí, habían mentido sobre mí, habían intentado arruinarme. Pero yo había reconstruido, más fuerte, mis límites claros. Había aprendido a decir no, a elegirme a mí misma sin disculpas. No fue fácil, cortar lazos duele incluso cuando es lo correcto, pero fue necesario. Estaba de pie en mi oficina una tarde, el horizonte de Phoenix brillando a través de la ventana. Mi escritorio estaba cubierto de bocetos, contratos, planes para el futuro. Esta era mi vida ahora, construida en mis términos, libre de su sombra. Había perdido una familia, pero me había ganado a mí misma. Y eso era suficiente.